La profe del práctico dijo que no entraba en el tema de funciones. O sea, que iba a tomar límites, límites notables y derivadas. No, sí va a haber funciones. Yo me voy a encargar de que haya funciones. Porque nosotros hemos visto funciones. Sí, sí. Bueno. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Método de derivación logarítmica, que ya lo habíamos visto en la clase anterior. Lo que pasa es que lo vamos a aplicar a una función compuesta en particular, que de hecho estuve viendo en el práctico, hicieron ejercicios, así que me van a entender el procedimiento. Vamos a ver derivadas de orden superior. Hasta acá siempre hemos calculado la derivada primera, pero no es la única que existe. Y vamos a ver diferencial. Este método de derivación logarítmica consistía en tomar logaritmo en ambos miembros. El logaritmo que usamos es el logaritmo natural, o sea que el primer paso es ese. Tomo logaritmo natural en ambos miembros. Aplico propiedades del logaritmo, si se pueden aplicar en el ejercicio a desarrollar. Y luego derivo. Derivo ambos miembros en esta igualdad respecto de x, respecto de mi variable independiente. Derivo ambos miembros. Esta notación la usamos acá en el teórico, ¿no? Ustedes directamente calculan la derivada del primer miembro y la derivada del segundo miembro. Este apóstrofe no hace falta. Teniendo en cuenta que para encontrar la derivada del logaritmo de y, no tengo logaritmo de x, no estoy en esta columna, sino que tengo el logaritmo de una función de x. ¿Quién es y? Una función de x. Entonces la derivada es, como dice acá, u' sobre u, o lo puedo pensar como 1 sobre u por u'. Lo mismo. Bueno, derivo ambos miembros. Acá yo tengo el logaritmo de una función. El logaritmo de una función, ¿cómo va a ser la derivada? La derivada de la función sobre esa función. La derivada de f de x sobre f de x. El próximo paso es despejar y', porque yo lo que quiero hacer es encontrar la derivada de la función, quiero saber cuánto vale y'. Es decir, que está ahí, que está dividiendo, va a pasar multiplicando al otro miembro. Para que me quede todo en función de x, esta y la reemplazo por la función original. De esta función yo quiero encontrar la derivada, por eso aplico este procedimiento que se llama de derivación logarítmica, porque justamente usa el logaritmo como herramienta para poder determinar la derivada. Entonces acá voy a despejar y por f de x. Y en este caso, f de x con f de x se simplifica y me queda lo que yo quería, que era la derivada de la función. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, y nos servía para calcular la derivada de una función de potencia, para seguir trabajando con la tabla y demostrar la derivada de x a la m, o la derivada de e a la x, o de a la x. En esos casos la usamos. Ahora voy a seguir trabajando con este procedimiento. Profe, ¿Sí? la derivación logarítmica, ¿se usa solamente cuando tenemos x en el exponente o cuando tenemos un número en el exponente también se puede usar? Ya pasamos a eso. ¿Qué tipo de función tengo acá? Una exponencial compuesta. ¿Por qué? Porque u es función de x y porque b también es función de x. O sea que acá tengo en la base de esta exponencial una función de x y en la potencia o en el exponente otra función de x. Supongamos yo acá tengo seno de x elevado a la tangente de x.
Entonces tengo una función de x en la base, una función de x en la potencia. Para poder encontrar esta derivada, tengo que aplicar el método de derivación logarítmica. Como logaritmo en ambos miembros. Primer paso. En el segundo miembro tengo el logaritmo de una potencia, o sea que en el segundo miembro puedo aplicar propiedades del logaritmo. El logaritmo de una potencia era la potencia por el logaritmo de la base, o sea que esta b baja y multiplica el logaritmo de u. Entonces, aplico propiedades. En este ejercicio se pudo aplicar una sola, pero ya vamos a ver que depende del ejercicio, se puede aplicar más de una propiedad. Recuerden las propiedades del logaritmo que las hemos visto. El próximo paso es derivar. Derivar ambos miembros, no me olvido de eso, ambos miembros para que esta igualdad no cambie. Derivo el logaritmo de y, que es y' sobre y, y derivo el segundo miembro y ahí tengo un producto. Tengo que aplicar la fórmula de la derivada de un producto. O sea, esto en la tabla lo voy a buscar como u por b. Entonces, era la derivada del primer factor, la derivada de b, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. ¿Y qué tengo acá? Logaritmo de una función de x. O sea que la derivada es 1 sobre u por u', o u' sobre u. ¿Cuál es el paso que sigue? Tengo que despejar y', porque yo lo que quiero hacer es encontrar la derivada de esta función. Entonces esta y que está dividiendo va a pasar multiplicando, pero cuidado, multiplica a estos dos términos. Me hace falta acá un corchete, un paréntesis, algo que me indique que multiplica todo esto. Como este segundo miembro, todo esto va a ser función de x, pero ahí dice y. Como yo quiero que en este segundo miembro me quede todo en función de x, entonces esta y la voy a reemplazar por u a la b, por su igual. Entonces, reemplazando, me queda esto que está ahí. Esta es la derivada de una función exponencial compuesta. Que algunas tablas de derivada la traen. Pero yo diría, no hace falta aprenderme una fórmula más si con este procedimiento obtengo la derivada de la función. Estoy fijando si la tabla que está en el libro la tiene. No, esta tabla no la tiene. Pero si consultan alguna otra tabla, seguro que esta fórmula de derivada está. No es necesaria, no es fundamental, porque se puede obtener razonando. Yo tengo para derivar esta función tangente de x elevada a x al cubo. Tengo una función de x en la base, tengo una función de x en el exponente, tengo u elevado a la b. Tengo que aplicar derivación logarítmica. Primer paso. Tomo el logaritmo, el que usamos es el logaritmo natural, en ambos miembros. Logaritmo natural de y, logaritmo natural de esta función. Segundo paso, aplico propiedades del logaritmo. El logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base. Y ya está, no puedo aplicar más propiedades. Vamos al tercer paso. Tengo que derivar. Derivo ambos miembros para que esta igualdad no cambie. Y aprovechemos este ejercicio para practicar algo más de derivada. Toman la tabla, copian este paso, el paso 2, y lo derivan. Y en un ratito lo controlamos.
¿Estamos listos? ¿O están en eso todavía? Yo sí, profe. Bueno, a ver, vamos a chequear. Derivo el logaritmo de i. Me da prima sobre i. Tengo un producto. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, por toda la otra función sin derivar, más x al cubo sin derivar por la derivada de esta función. Esta es una función compuesta, ¿no? Entonces, primero derivo el logaritmo, después derivo la tangente. La derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento, 1 sobre tangente de x, por. Y una vez que hemos derivado el logaritmo, tengo que derivar la tangente, 1 sobre coseno cuadrado de x, y si no, también pueden escribir secante cuadrada de x. ¿Coincidimos con la derivada? Sí, profe. Bien, vamos bien entonces. El paso que sigue, ¿qué tengo que hacer? Despejar y prima. Despejo y prima. Bueno, ¿qué otra cosa más puedo hacer algebraicamente? Simplificar nada, pero si separo en términos, tenemos x al cuadrado factor común. Entonces puedo extraer ese x cuadrado factor común. Y acá resolver todo este producto y transformarlo en un cociente. Bueno, ¿qué tengo que hacer con esta y? ¿Ven cómo me queda el resultado? Una parte tiene x, pero la otra parte tiene y. Me queda en función de dos variables. Y la derivada tiene que estar en función de x, de la variable independiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta y? Reemplazarlo por la función original. Tiene y es la tangente de x al cubo. Y así tendremos la función derivada, que obviamente coincide con la fórmula que vimos recién. Tengo que derivar el primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que como es un logaritmo, por eso queda 1 sobre u por u', y todo esto multiplicarlo por la función que finalmente es u a la b. Bueno, esta fórmula que repito, algunas tablas lo traen, en lugar de aplicarla por aplicarla porque está en la tabla, me parece a mí mucho mejor razonarla paso a paso y la derivada sale sola. Bueno, Lucas, qué bueno que te salió, me alegro. Es cuestión de práctica nada más. Bueno. En algunos casos, y acá voy a responder a aquella pregunta de cuándo se usa la derivación logarítmica, en ocasiones es conveniente usar los logaritmos como ayuda para derivar funciones que no sean logarítmicas. Este procedimiento se llama derivación logarítmica. Si la función es complicada para derivar, si la función tiene productos, tiene cocientes, tiene potencias, si se trata de una función compleja, que tiene productos, cocientes, potencia, se va a hacer más sencilla si aplicamos este método de derivación logarítmica. A ver, vamos con un ejemplo. Me piden que derive esta función. Tengo un cociente, ¿no? Acá tengo, si voy a la tabla, acá tengo u sobre b. Yo podría aplicar la fórmula que dice u' por b menos u por b' sobre b cuadrado. Sí. Lo que pasa es que cuando tenga que hacer el u', tengo que derivar un producto. Y cuando me toque derivar este factor, ahí tengo una función compuesta. Tengo que derivar primero la raíz y después el radicando. Y cuando me toque derivar el denominador, tengo también una función compuesta, donde voy a tener que derivar primero la potencia y después la base de la potencia. Me va a quedar larga la derivada. Ya la función es complicada, la derivada también va a ser
una función compleja. A ver qué pasa si uso este procedimiento. ¿Qué tengo que hacer? Tomar logaritmo en ambos miembros. Y después, aplicar propiedades. El logaritmo de un producto, ¿a qué es igual? A la suma de los logaritmos. A la suma de los logaritmos. ¿Ven que ahí hay una suma? Bueno. Y el logaritmo de una potencia, como vimos recién, era la potencia por el logaritmo de la base. Acá esta raíz la puedo transformar en exponente 1/2, por eso me queda 1/2 por el logaritmo de esa función. Y el logaritmo de un cociente, ¿a qué es igual? A la diferencia de los A la logaritmos. resta, por eso ahí aparece un menos. Y de nuevo, el logaritmo de una potencia es la potencia por el logaritmo de la base. O sea que acá hay varias propiedades o varias leyes de los logaritmos, como dice Stewart, para aplicar. Lo podrían tomar el ejercicio y hacerlo paso a paso, plantear logaritmo de y igual al logaritmo de toda esta función, ir desglosando de a poco esa función, aplicando y aplicando propiedades, hasta que lleguen a esto. Como veo, si comparo estas dos funciones a derivar, voy a decir que esta es mucho más fácil de derivar, porque tengo que derivar logaritmos, nada más. Acá tenía que derivar como un cociente y cada una de estas funciones con la regla de derivación que corresponde, pero acá es mucho más sencillo. La derivada del logaritmo de y es 1 sobre y por y'. Esto es y'. La derivada de y respecto de x, la notación de Leibniz. Bueno, acá dice y'. Y acá que tengo una constante por una función. La derivada es la constante por la derivada de la función. Más, porque la derivada es una suma, la suma de las derivadas. Una constante por una función. La derivada es la constante por, y cuidado acá, logaritmo de u. ¿Cuál es la derivada? U' sobre u. Y lo mismo acá, logaritmo de u. La derivada u' sobre u. Bueno, derivo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Que de este lado me tiene que quedar y' y tengo que despejar, ¿no? O sea que está ahí, que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando, ahí pasó multiplicando. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer con esa y? Reemplazarla, ¿por quién? Por la función original, para que el resultado me quede en función de x. Entonces, ¿cuándo voy a usar el procedimiento de derivación logarítmica? Lo voy a usar en el caso de que tenga el producto de más de dos funciones. En la tabla tenemos u por b. U' por b más u por b' es la derivada. Y se aparecen tres funciones, también lo vimos en ese caso. Tengo que derivar una y escribir las otras dos sin derivar, más derivar la del medio y escribir las otras dos sin derivar, más derivar la última y escribir las dos primeras sin derivar. Y si tengo el producto de muchas funciones, uy, me va a quedar súper largo. Es más sencillo con derivación logarítmica. En el caso de tener cocientes, como este ejemplo, tengo un cociente y en el numerador hay un producto, o en el denominador podría ser, ¿no? Y sí o sí cuando tengo una función exponencial compuesta. Estos serían los tres casos en donde sería conveniente derivar la función por el método de derivación logarítmica. Estos dos primeros son opcionales. Puedo usar la tabla para encontrar la derivada. Me va a costar un poco más, pero voy a llegar a la derivada. Este es obligatorio. Acá tengo que aplicar derivación logarítmica sí o sí. ¿Seguimos? Sí, pero... Bien. ¿Qué me refiero con derivadas de orden superior? Hasta acá hemos encontrado y'. Hemos encontrado la derivada primera de la función. Pero no es la única. Alguien en una clase me preguntó, ¿y yo podría seguir derivando? Sí,
Pero cuidado, fíjate con el enunciado. Si te están pidiendo la derivada, es la derivada primera. Si no, te tienen que aclarar. Calcule la derivada segunda, calcule la derivada tercera, calcule la derivada quinta. Bueno, entonces, nosotros hemos usado un ejemplo físico para poder definir derivada. Y hemos demostrado que la derivada de una función que representa la distancia recorrida por un móvil en un tiempo t, eso me daba la velocidad, la función velocidad, porque la derivada de una función también hemos visto que es otra función. Si tomo ahora la función velocidad y la vuelvo a derivar respecto del tiempo, ¿qué voy a obtener? La función aceleración. Y lo relacionamos con física, con conceptos que ya conocen, velocidad, aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración? La derivada segunda de la función posición. Entonces, yo tengo la función original, la función posición de un móvil. Esto me da la posición del móvil en el tiempo t. A las 3 horas, a las 5 horas, me da la distancia recorrida. Si yo derivo esta función, si encuentro y', cuidado, la estoy derivando respecto de t, ¿no? Si encuentro y', será igual a f' de t, y esto que representa la velocidad de ese móvil. Y si ahora tomo esta función derivada primera y la vuelvo a derivar, lo que voy a obtener es la derivada segunda. La derivada segunda de esta función respecto del tiempo. Y eso que representa en física la aceleración. Entonces, suponiendo que esta función igual a f de x es derivable en el intervalo AB, aparte la función debía ser continua para que admita derivada. Bueno. Y mediante el procedimiento que ya hemos visto para la obtención de la derivada, que era armar el cociente incremental y luego tomar límite para cuando ese delta x tiende a 0, de ese modo encontrábamos f' de x. Si esta última función se somete a las mismas operaciones y toma de límite, o sea, vuelvo a armar un cociente incremental y tomo límite para cuando delta x tiende a 0, se obtendrá una nueva función que será la derivada segunda. Y usamos números romanos para las derivadas. Este 2, este doble apóstrofe, en realidad lo escribimos como el número 2 en romanos. Llamada derivada segunda de la función. Y así puedo seguir derivando si es que esas funciones cumplen con las condiciones para poder encontrar la derivada. Y podemos encontrar la derivada tercera. Si derivo la derivada segunda, me va a dar la derivada tercera. Y si derivo la derivada tercera, me dará la derivada cuarta. Y así puedo llegar hasta la derivada de orden n. Dependiendo de la función a la que se pida calcular las derivadas sucesivas, vamos a ver que hay funciones que tienen un número finito de derivadas sucesivas, tienen 3, tienen 5, y todas las demás son nulas, y hay otras funciones que tienen infinitas derivadas sucesivas. Por ejemplo, si tengo una función polinómica, un polinomio de tercer grado, cuando hemos recorrido la tabla, hemos calculado la derivada de x a la n. Hemos demostrado que la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. Bueno, o sea que cada vez que derivo un polinomio, le disminuyo un grado con la derivada. Si mi función es de tercer grado, la derivada primera será una función ahora de segundo grado. Y si a la derivada primera la vuelvo a derivar, es decir, encuentro la derivada segunda, y vayan siguiendo con los cálculos a ver si está bien derivado,
La derivada segunda, ¿cómo se obtiene? Derivando la derivada primera. ¿Qué tengo acá? Una constante por una función. La derivada es la constante 3 por la derivada de x al cuadrado. 2x. 3 por 2x me va a dar 6x. Y la derivada de una constante por x es la constante. Entonces la derivada segunda es un polinomio de primer grado. Si sigo derivando y derivo la derivada segunda, una vez más, voy a obtener la derivada tercera. La derivada tercera va a ser una constante. Y si derivo la derivada tercera, entonces encontraré la derivada cuarta. Y la derivada cuarta va a ser 0, porque la derivada de una constante es nula. Y si sigo derivando, la derivada quinta, la derivada sexta y todas las que siguen, todas van a ser nulas. Todas van a valer 0. Entonces la función tiene derivadas de todos los órdenes. La quinta derivada y todas las siguientes valen 0. Sigamos resolviendo ejercicios y practicando derivadas para el parcial del viernes. Tengo esta función, coseno de 4x más x al cubo. Y se pide encontrar la derivada tercera. Copien el ejercicio, tomen la tabla y vamos a ir controlando de uno en uno, porque obviamente acá hay que tener cuidado, porque si nos equivocamos en la primera derivada, nos equivocamos en todas, porque vamos a trasladar ese error a las otras derivadas. Bueno, ¿controlamos la derivada primera? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo busco esto en la tabla? Coseno de u. La derivada, ¿cuál es? Menos seno de Sí. 4x por 4. Muy bien. La derivada del coseno es el menos seno de este argumento, 4x por, y ahora la derivada de 4x, que es 4. Y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces, esa será la derivada primera. Podemos reordenarla, este 4, en general los coeficientes se escriben primero. Bueno, ya tengo la derivada primera. Entonces ahora calculemos la derivada segunda.
Bueno, entonces la derivada segunda, ¿qué tenemos acá? Una constante por una función. La derivada es la constante por la derivada de la función. La derivada de seno es el coseno de este argumento y la derivada de 4x es 4. Y luego acá tengo una constante por una función, la derivada es la constante por la derivada de la función. Bueno, si reordenamos esto, nos queda menos 16 coseno de x más 6x. ¿Coincidimos? Sí. Sí. Bueno, vamos con la derivada tercera. Bueno, entonces, finalmente la derivada tercera, tengo una constante por una función, la derivada es la constante, menos 16, por la derivada del coseno, que es el menos seno, siempre del mismo argumento, y la derivada de 4x es 4. Y la de 6x, una constante por x, la derivada es la constante. O sea que con Lautaro coincidimos salvo en el signo. Bueno, y así en este caso yo podría seguir derivando. Y voy a tener n derivadas, porque ahora si calculáramos la derivada cuarta, ya la derivada de 6 sería 0. Pero toda esta parte admite derivadas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá, en un GeoGebra. Profe, en el caso de la función, ¿De cuál función? no, que iba a decir que en el caso de la función de seno, Sí. que al principio teníamos coseno, Sí. iba a tener infinitas derivadas porque Claro. iba a ir cambiando entre seno y coseno. Claro, no es el caso de las funciones polinómicas. Acá, por ejemplo, tengo otra función. ¿Cuál es la función? E a la x por x cuadrado más 1 sobre x, cuya función es esta que se ve acá en rojo. Si yo calculo la derivada primera, que ya la tengo acá calculadas, ¿qué me da por resultado? Otra función. Función derivada primera. Y si ahora la derivada primera la derivo nuevamente, ¿qué obtengo? La derivada segunda. Otra función. Y si la derivada segunda la derivo una vez más, obtengo la derivada tercera. Y así puedo seguir derivando, en este caso, n veces. Hasta la derivada enésima puedo llegar. En cambio, para el caso de las funciones polinómicas, planteemos un polinomio cualquiera, x al cubo más 6x, para hacerlo más sencillo. Ahí tengo la función, voy a desactivar todas las otras. Tengo acá una escala muy chiquita, por eso no se está viendo. Mi polinomio. ¿Dónde están las otras raíces? Bueno. Si yo le calculo la derivada primera, voy a pedir la derivada de la función, de nuevo,
la derivada de la función g y voy a calcular la derivada primera. Bueno, ¿qué me da? Ah, puse al cuadrado, cuando yo estaba buscando la tercera raíz y era una parábola. Bueno, la derivada primera, una recta. La derivada segunda, la derivada de esta función, de la función g, pero ahora la derivada de orden 2, la derivada segunda. ¿Y qué me da? Una constante. Una constante. Y si calculo la derivada tercera, la derivada de una constante es nula, ¿no? Entonces la derivada tercera va a ser 0. Y si calculo la derivada cuarta, la derivada de la función g, pero ahora la derivada cuarta, y también va a ser 0, y todas las sucesivas van a ser 0. En cambio, en la que les mostré recién, yo podría encontrar n derivadas. Las derivadas sucesivas son muy importantes y las vamos a aplicar en las próximas clases, porque el objetivo es poder graficar una función de una manera precisa. Todo lo que hemos estudiado para gráfica de funciones, análisis de signo, determinación de asíntotas, ordenada al origen, raíces, todo eso nos servía y mucho para lograr la gráfica de la función, pero esta nueva herramienta que conocemos, que es la derivada, nos va a dar otra información de la función. Entonces lo que vamos a ver en las próximas clases son eso, son las aplicaciones de la derivada. Y ahí van a aparecer o van a entrar en juego estas derivadas sucesivas. Bueno, hay un concepto importante que es el de diferencial. Este concepto lo van a usar mucho. Ahora vamos a ver una de las aplicaciones en la estimación de errores, pero el diferencial y sobre todo las ecuaciones diferenciales, que son las que van a ver en análisis 2, en la materia que continúa a análisis matemático en el segundo cuatrimestre, y van a trabajar con ecuaciones diferenciales en muchas materias de ingeniería química, y ya van a ver la utilidad y la información que nos brindan estas ecuaciones diferenciales. Entonces, para llegar a las ecuaciones diferenciales hay que definir qué es el diferencial de una función. Vamos a analizarlo con el mismo gráfico que usamos para derivadas, donde dada una función y igual a f de x, sobre la función define un punto P de coordenadas x, f de x. Incremento la variable independiente en un delta x. Incremento la variable independiente en un delta x, por lo tanto, la abscisa del nuevo punto que va a estar sobre la función será x más delta x, y al incrementar x en un delta x, se incrementa la función en un delta y. Y obtendríamos un punto ahí, en la gráfica, que esta vez al punto no lo voy a poner porque no lo necesito. Antes trazábamos una recta secante. Bueno, ahora no lo necesito. Pero sí ese punto está sobre la gráfica. Si estos segmentos delta x, delta y, los grafico o los señalo en el gráfico así, este es delta x, porque yo parto de x, incremento x en un delta x, o sea que esta distancia es la misma que teníamos antes. Incremento x en un delta x y se incrementa la función en un delta y. Paso la recta tangente a esta función, f de x,
tangente en este punto. Trazo la recta tangente y observo que este delta I queda dividido en dos partes. Acá tenemos una parte, hasta ahí, hasta el corte con la recta tangente, y la otra parte hasta que llegamos hasta la función. O sea que gráficamente estoy observando que este delta I está formado por dos partes. Yo voy a averiguar qué son estas dos partes. El hecho de haber trazado una recta tangente a una curva en un punto, esta recta tangente sabemos que está relacionada con la derivada, y más precisamente con la pendiente, que la pendiente de esta recta, es decir, la tangente de beta, es la derivada de la función en este punto. Bueno, ahí está el ángulo beta que usamos para demostrar la existencia de la derivada. ¿Qué nos decía la definición de derivada? Que I' o que f' de x, ¿a qué era igual? Al límite del cociente incremental, ese delta I sobre delta x que teníamos que armar cada vez que demostrábamos una derivada, y tomábamos límite para cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Entonces, por definición, la derivada es igual a ese límite. Y vamos a traer un concepto que habíamos visto en las primeras clases del límite, cuando definimos infinitésimos. Un infinitésimo que era una función cuyo límite era 0. Y que el límite podía ser para x que tiende a A o para x que tiende a infinito. Una vez que definimos infinitésimos, había distintos teoremas, y ahora voy a traer este teorema, el teorema 1. ¿Qué nos decía este teorema? Que si a una función yo la puedo expresar como la suma de un número b y un infinitésimo, el límite de esa función es igual a la constante. Si yo tengo una función que puede ser expresada como un número b y un infinitésimo, si yo tomo límite en ambos miembros para que esta igualdad no cambie, límite para x que tiende a A o para x que tiende a infinito, no importa, uno de estos dos límites, en la función, como b es una constante, el límite de una constante que es igual a la constante. ¿Y qué pasa con el límite de alfa? Y como alfa es un infinitésimo, su límite vale 0. Entonces, si este límite vale 0 y este límite es igual a b, me queda en el segundo miembro b. ¿Cómo podemos razonar también este concepto? Puedo pensar que la diferencia que hay entre una función y su límite es un infinitésimo. Si yo este valor de b lo paso restando al primer miembro, ¿qué me queda? La diferencia entre la función y su límite. ¿Por qué digo su límite? Porque el límite de i es b. La diferencia entre una función y su límite es un infinitésimo. Y esto tiene que ser así porque cuando nosotros definimos límite, trabajábamos en un entorno reducido de A, elegíamos un valor dentro de ese entorno y eso provocaba que el valor de la función estuviera comprendido en el entorno de L. Y si hacíamos la diferencia entre la función y el límite, que me daba un número tendiendo a 0. Bueno, recordando todos estos conceptos relacionados con el límite y con los infinitesimos, yo puedo escribir lo siguiente. La función que se encuentra en el límite
la función que está en este límite, ¿cuál es? Delta I sobre delta X. Esa es mi función. Esa función puede ser escrita del siguiente modo. La constante, ¿y qué es la constante? Es el límite de esta función. Bueno, el límite de esta función, ¿cuánto vale? F' de X. La constante más ¿qué? Más un infinitésimo. Vamos de nuevo. Si partimos de este teorema, que lo habíamos analizado cuando vimos infinitésimos, este teorema dice que si a una función se la puede escribir como la suma de dos términos, la suma de un número más un infinitésimo, entonces si yo tomo límite en ambos miembros para que esta igualdad no cambie, el límite del segundo miembro, ¿qué me da? La constante. ¿Y por qué acá tengo una constante? Porque esto dice la derivada de la función en el punto X. La derivada de la función en un punto es un número. De esta última igualdad yo puedo despejar delta I. Este delta X que está dividiendo puede pasar multiplicando y a la vez hacer la distributiva en ambos términos. O sea que me queda que este delta I, como ya habíamos visto que el delta I estaba formado por dos partes, bueno, acá veo analíticamente que el delta I es la suma de dos términos. O sea que el delta I está formado por dos partes. Vamos a ver ahora cuál de estas partes será f' por delta X y cuál será alfa por delta X. Si ahora trabajo en este triángulo rectángulo, este que está acá pintado en lila. En todo triángulo rectángulo se pueden aplicar las relaciones trigonométricas. Bueno, ¿cuál me interesa a mí? La tangente. La tangente del ángulo beta, ¿a qué es igual? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente claramente es el delta X. El cateto opuesto es esta parte del delta Y que quiero saber cuál de estas dos es. La tangente de beta, la tangente trigonométrica del ángulo beta, ¿a qué es igual? La derivada de la función en ese punto. De acá yo puedo despejar cuánto vale el cateto opuesto, que es mi incógnita. El cateto opuesto es f' de x por delta x. O sea que si yo vuelvo acá, f' de x por delta x, esta parte del delta y es este cateto opuesto. Por ende, esto que me sobra es este otro pedacito. Entonces el delta y está formado por f', ahí dice f', está chiquitito, por eso no se ve. F' de x por delta x, este cateto, este segmento, y desde ahí hasta la función, eso es alfa por delta x. Entonces el delta y, como ya habíamos visto gráficamente, está formado por dos partes. Una de ellas contiene la derivada, f' de x por delta x, y la otra parte tiene un infinitésimo, alfa por delta x. A esa parte que contiene la derivada, la vamos a llamar el diferencial de la función. Lo vamos a simbolizar así, diferencial de y. Entonces, sí. Hay un audio. Entonces, definimos el diferencial. Si la función y igual a f de x tiene derivada f' de x en el punto x,
El producto de la derivada por el incremento delta X, recuerden que nosotros partimos de un punto P, incrementamos la variable independiente, este es el incremento en X de la variable independiente, eso se llama el diferencial de una función y se designa con este símbolo. El diferencial de Y, ¿a qué es igual? A la derivada de la función en un punto por el delta X. ¿Qué pasa a medida que delta X tiende a 0? A medida que este delta X tiende a 0, si yo acá lo pudiera achicar, a medida que este delta X se haga cada vez menor, ¿qué va a pasar con el delta Y? Este delta Y que estaba marcado acá, también se va a ir haciendo cada vez menor. Entonces, a medida que delta X tiende a 0, el delta Y también va a tender a 0. ¿Qué va a pasar con las dos partes que forman el delta Y? Las dos partes obviamente también van a tender a 0, pero va a haber una de ellas que tiende a 0 con mayor velocidad. Esta parte, alfa por delta X, se va a hacer más chica, se va a achicar más rápido que esta otra parte. Entonces, este alfa por delta X se denomina un infinitésimo de orden superior. ¿Por qué? Porque tiende a 0 más rápido que la otra parte. Gráficamente se observa, si mi delta X estuviera en la mitad, tracemos acá mi delta Y. Bueno, ¿qué pasaría? Toda esta parte hasta que llego a la recta tangente es f' por delta X. Y esta otra partecita que ya me quedó mucho más chica que la que tenía originalmente, se está achicando más rápido. Tiende a 0 con mayor velocidad. Es un infinitésimo porque tiende a 0, pero de orden superior. La otra parte del delta Y se llama la parte principal del incremento. Del delta Y, la parte principal es esta, el diferencial de la función. Podemos concluir entonces que a medida que delta X tiende a 0, el delta Y también tiende a 0, como habíamos dicho acá, pero el delta Y, el valor del delta Y, se puede considerar aproximadamente igual al valor del diferencial de Y. Es decir, a medida que delta X tiende a 0, como este es un infinitésimo de orden superior, es despreciable. Si yo lo desprecio, si no lo uso para el cálculo, yo puedo determinar el delta Y ¿con qué? Con el diferencial de la función. Porque esta parte dijimos que se llama el diferencial de la función. No va a ser un cálculo preciso, va a ser un cálculo aproximado, porque yo estoy despreciando una parte, no es que no existe, yo la estoy sacando de mi cálculo y me estoy quedando con esta parte. Estos valores son muy próximos entre sí a medida que delta X tiende a 0. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Profe, Sí. ¿puede volver a repetir la parte principal del incremento? O sea, ¿por qué se llama así o por qué es? A ver si con el GeoGebra que te muestro ahora, en una de esas, queda más claro el concepto. Lo vamos a hacer dinámico, entonces ahí se va a entender mejor. Yo tengo una función, y igual a f de x. Sobre la función defino un punto P de coordenadas x, f de x. Incremento la variable independiente en un delta x. ¿Cuánto vale en este caso el delta x? 1.68.
Bueno, incremento la función un delta x, incremento la variable independiente en un delta x y se incrementa la función en un delta y. ¿Cuál es el delta y? Ese es el delta y. Todo ese segmento celeste que va desde acá hasta el final es el delta y. En este caso, ¿cuánto vale? 5.85. Este es el verdadero valor del delta y. Pero vamos a ver que a medida que este delta x se haga cada vez más chico, yo puedo calcular el valor del delta y sin necesidad de calcular las dos partes con las que está conformada el delta y considerando solamente el diferencial de y. ¿Cuál es el diferencial de y? Ese pedacito, ese que está en rosa. Voy a sacar el delta y. Ese pedacito que tengo ahí es el diferencial de la función. ¿Está relacionado con qué? Con la recta tangente. ¿Está relacionado con qué? Con la derivada de esta función en este punto, en el punto P. Vamos de nuevo. El delta I era todo. Y el delta I está formado por dos partes. Una parte es el diferencial y la otra parte es esto, el alfa por delta X. Eso se llama un infinitésimo de orden superior. Y ya vamos a ver por qué se llama así y por qué es despreciable. Entonces, si yo ubico los tres juntos, esa es mi situación. Si yo quiero, acá donde estoy, calcular el delta I con el diferencial, ¿ven el error que estoy cometiendo? El delta I, ¿cuánto vale? 5,8, mientras que el diferencial de I vale 3,02, son muy distintos. Pero si ahora hago que delta X tienda a 0, o sea que este punto se acerque al punto P, a medida que ese delta X tiende a 0, obviamente que los valores van cambiando, pero prestemos atención a este, a ver si lo puedo correr ahí para que lo veamos mejor. Ese segmento que está en este color anaranjado representa esto que se llama un infinitésimo de orden superior, porque a medida que delta X tiende a 0, obviamente que todos se achican, pero observemos qué le pasa a ese segmento que está arriba. Achica más rápido. Tiende a 0 con mayor velocidad. Miren acá, tiende a 0, este ya se hizo casi 0 y este otro todavía no. Este segmento que tengo acá, esto es un infinitésimo de orden superior. Es despreciable. Y a medida que ese delta X tiende a 0 y se achique, todavía la diferencia que hay entre delta I y diferencial de I es importante. Pero, ¿qué pasa cuando este delta X se hace cada vez más chico? ¿Qué pasa con esos valores entre delta I y diferencial de I? Están haciendo cada vez más cercanos, cada vez más próximos entre sí. Ahí tenemos 1,9 contra 1,3. Bueno, a medida que este delta X se haga más y más chicos, estos valores se van a aproximar entre sí. Entonces yo puedo calcular el delta I con el diferencial de I. ¿Qué estoy calculando cuando determino el delta I? Estoy calculando la variación de la función. En muchos sistemas nosotros necesitamos saber cómo va a cambiar el sistema, cómo va a responder mi sistema, si una de las variables cambia de un valor a otro. Obviamente que ese cambio tiene que ser infinitesimal, ese cambio tiene que ser pequeño, que de hecho en un proceso productivo normal, real, las variables no son constantes. Las variables, justamente como su nombre lo indica, varían, fluctúan entre ciertos valores, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a responder mi sistema si la composición de un compuesto cambia de un valor a otro? Bueno, eso lo puedo calcular con el diferencial. ¿Quedó claro? Sí, ahora sí, profe. Bueno, entonces la parte principal que me preguntaban recién es justamente esa parte que no se puede despreciar.
Si yo sé que el delta I está formado por dos términos y hay una parte que tiende a cero con mayor velocidad que la otra, entonces esa parte se puede despreciar y me quedo solamente con la primera parte. Bueno, esa parte se llama la parte principal del incremento del delta de la función, del delta I. Entonces, la definición ya la habíamos dado. La definición del diferencial es f' de x por delta x. Pero como x es la variable independiente, el diferencial de x y el delta x coinciden para el caso de x. Entonces, si delta x es igual al diferencial de x porque x es la variable independiente, la fórmula que vamos a usar para determinar el diferencial de una función es esta. Entonces, no nos olvidemos, el delta I está formado por dos partes. Una que es la parte principal, que es el diferencial de la función, y la otra, un infinitésimo de orden superior. Como x es la variable independiente, delta x y diferencial de x son iguales. Pero cuidado, no nos confundamos con delta I. Delta I no es igual al diferencial de I, son aproximadamente iguales. ¿Y cuándo se cumple esta aproximación? Cuando este delta x tiende a 0. Si volvemos a la definición de diferencial, entonces, si yo paso, porque acá hay un producto, ¿no? Porque dice el producto del incremento delta x, que es lo mismo que diferencial de x, el producto del diferencial de x con la derivada me da el diferencial de la función. Bueno, si acá en este producto paso este término que está multiplicando, dividiendo al otro miembro, ¿qué obtengo? La notación de derivada que usaba Leibniz. Leibniz no trabajaba con I', trabajaba con la derivada de I respecto de x. Bueno, el diferencial está muy relacionado con el concepto de derivada. ¿Cuándo vamos a usar el diferencial? Cuando en análisis matemático 1 se puede usar el diferencial. Para estimar errores. Justamente esa porción del delta I que yo estoy despreciando, en algunos casos es importante y en algunos casos no se debería despreciar. Se debería tener en cuenta todo el delta I. Lo que pasa es que todo depende de la función y todo depende de si nosotros queremos un cálculo rápido o un cálculo preciso. Bueno, acá me piden que vuelva un minuto al anterior. Ahí está. Bueno, entonces lo vamos a llevar a un caso real. Lo vamos a llevar a la fabricación de un cojinete. ¿Qué es un cojinete? Un cojinete es un rulemán, como vemos acá, ¿no? Un rulemán, que está compuesto por dos círculos concéntricos y en el medio tiene estas bolitas. Entonces, si yo fabrico rulemanes, tengo que fabricar todo y tengo que tener en cuenta que el volumen de la bolita, las dimensiones de esta bolita tienen que ser tal que encajen entre estas dos circunferencias y que cumplan con unas ciertas condiciones para que la pieza sea considerada como buena, ¿no? Todas aquellas bolitas o todas aquellas partes que no cumplan con las condiciones de fabricación serán descartadas y vueltas a llevar a la fundición para volver a construir una nueva pieza. Como instrumentos de medición podemos tener instrumentos manuales, que obviamente en esta época deben ser pocos,
pero eso no quita que los haya. Y seguramente los más usados son los instrumentos computacionales, ¿no? Para la medición en las piezas. Pero en este caso se tiene un instrumento manual que permite determinar el diámetro o el radio de esta bola. Dice, se mide el radio de una bola, de un cojinete, y se encuentra que es igual a 0,7 pulgadas, como se muestra en la figura. Si la medición no tiene un error mayor que 0,01 pulgadas, estime el error propagado en el volumen de la bola del cojinete. Todo instrumento de medición tiene que ser calibrado, periódicamente tiene que ser calibrado. Por ejemplo, una balanza que se use en un laboratorio tiene que ser calibrada. Pero asimismo, los instrumentos de medición tienen un error en la medición. Bueno, ese error, en este caso, está dentro de las 0,01 pulgadas. O sea que puede medir por encima, en este caso, la medición fue 0,7. Podría haber sido 0,01 pulgadas por encima de lo real o 0,01 pulgadas por debajo de lo real. Podemos tener un error en exceso o un error por defecto. Medir más grande o medir más chico que el valor real. Bueno, como yo tengo que determinar el error en el volumen de esta esfera, lo primero que voy a plantear, mi función acá sería la función volumen. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Ese es el volumen de una esfera. V sería la variable dependiente, sería la I que hemos trabajado en todos los ejercicios, y R, el radio, sería la variable independiente. 4/3 y pi actúan como constantes. El radio que hemos medido con este instrumento de medición es 0,7. Pero con un posible error en exceso o en defecto. Para encontrar este error propagado, porque yo medí el radio, pero ese error, si calculo el volumen, lo voy a trasladar al volumen de esta esfera. Entonces, para estimar este error, lo que voy a hacer es calcular el diferencial del volumen. El diferencial del volumen, donde el volumen es la variable dependiente y el radio es la variable independiente. Entonces, el diferencial de esta función va a ser 4/3 de pi es la constante, tengo una constante por una función. La derivada será la constante, 4/3 de pi, por la derivada de r cubo, que va a ser 3 por r cuadrado. Bueno, el 3 con el 3 se simplificó, por eso acá no quedó. Diferencial de r. ¿Por qué diferencial de r? Volvamos acá, volvamos al anterior. El diferencial de una función, en este caso el diferencial del volumen, va a ser la derivada de esa función, ya lo derivamos, por el diferencial de la variable independiente. La variable independiente es el radio, por el diferencial del radio. Reemplazo mis datos. ¿Cuánto vale el radio de esta bolita? 0,7. ¿Y cuánto vale el diferencial del radio? Y el diferencial del radio es 0,01. Positivo o negativo, porque yo puedo estar midiendo por encima del valor real o por debajo del valor real. Bueno, estos cálculos me dicen que el error que yo puedo trasladar en el cálculo del volumen es más o menos, por exceso o por defecto, 0,06 pulgadas cúbicas. ¿Este valor es grande o es chico? Para responder esa pregunta, tendríamos que seguir calculando. Si yo en lugar de calcular el valor del diferencial, calculo el porcentaje
de error relativo, veamos. Si yo al diferencial del volumen lo divido en el volumen, pensando que este volumen ha sido calculado en forma exacta, es decir, este radio ahora vale 0,7 sin el exceso o el defecto, pensando que el radio real de esa bola tenía que ser 0,7. Entonces, si hacemos este cociente, me va a dar este valor. Y si a ese cociente lo multiplico por 100 para que me dé un porcentaje, el porcentaje es 4,29. Entonces, si yo tengo un error en la medición de 0,01 pulgadas en la determinación del radio de la esfera, ese error trasladado al cálculo del volumen me da un error del 4%. Habría que ver si este porcentaje está dentro de las normas de calidad, si está dentro de la tolerancia en la fabricación, para ver si esa bola es aceptada o esa bola es rechazada. Profe, ¿y cómo Sí. sacarías el porcentaje? Lo multiplicas por 100. Mira, corre la coma 2 lugares y ahí te da 4,29. Gracias. Volvamos a delta I y diferencial de I. ¿Yo podría calcular el delta I en una función? Sí. El delta I representa la variación que sufre la función cuando X cambia de un valor a otro. Cuando X cambia de 1 a 1,08, ¿cuánto cambia la función? El delta I aquí era igual a la función incrementada menos la función sin incrementar. El delta I lo hemos usado mucho en la determinación de la derivada. Bueno, ¿qué es la función incrementada? Yo tengo que reemplazar en la función cada vez que aparezca X por X más delta X. Entonces me va a quedar acá X más delta X al cuadrado multiplicado por 2 más 3 por, y en lugar de X escribo X más delta X, menos 1. Todo esto que está acá es la función incrementada, a la que le tengo que restar la función sin incrementar, la función tal cual es. ¿Qué debería hacer yo? Tendría que reemplazar X por el valor 1 y reemplazar delta X. ¿Ven que tenemos un delta X tendiendo a 0? 0,08, son cambios infinitesimales en los sistemas. Si reemplazo X y delta X y hago todos estos cálculos, después lo controlan, me da ese valor. ¿Qué es esto? Es el cambio real. Es la variación que sufre la función cuando X pasa del valor 1 al valor 1,08. La función cambia 0,57 puntos. ¿Y si calculo el diferencial? El diferencial de una función aquí es igual a la derivada de esa función multiplicado por el diferencial de X. Derivemos esta función. 2 por la derivada de X cuadrado, que es 2X, me da 4X. La derivada de 3X es 3 y la derivada de menos 1 es 0. Y si ahora reemplazo X por 1, y el diferencial de X, que no me olvido que como X es la variable independiente, diferencial de X o delta X es lo mismo. Si reemplazo, ¿qué me da? 0,56. Comparemos 0,56 contra 0,57. Casi lo mismo, ¿no? Entonces puedo decir que el delta I y el diferencial de I son aproximadamente iguales. ¿Qué observo acá? Que en principio tengo una función muy sencilla, una función polinómica. Si la función es complicada, el cálculo del delta I es muy laborioso. Mientras que la obtención del diferencial de I es muy ágil.
derivo, multiplico por el diferencial de x y obtengo el resultado. Esta segunda parte es mucho más corta que la primera. Ahora, depende de lo que yo quiera, ¿no? Si yo quiero el cambio real, tengo que hacer todos los cálculos y determinar el delta i. Si yo quiero saber más o menos lo que pasa, entonces con el diferencial de i tengo una buena aproximación. Pero cuidado, el delta x tiene que tender a 0. Si no, la diferencia que hay entre estos dos valores ya es importante. Profe, ¿cómo Sí. hizo el cálculo para que le dé 0,56? Hace O 4 sea, una vez que por 1, derivó, 4, y acá mira, x0 vale 1, 4 por 1, 4, más 3, 7. Sería 7 por 0,08. 7 por 8, 56. Ahí está, 0,56. gracias, profe. ¿A qué me sirve también el diferencial? Me sirve para estimar errores y me sirve para cálculos aproximados. Justamente porque el delta i y el diferencial de i son aproximadamente iguales. Entonces, supongamos que yo me pregunto, estoy en el campo, no tengo calculadora, y de repente me surgió esta duda. ¿Cuánto vale el seno de 32 grados? No tengo calculadora, no tengo teléfono celular, no tengo nada. Tengo un palito y un campo y tierra. Y estoy escribiendo ahí en la tierra. Estoy haciendo este cálculo. Quiero saber cuánto vale el seno de 32 grados, sin calculadora. De hecho, nos podríamos preguntar, ¿cómo sabían los matemáticos de los siglos anteriores el valor de la raíz cuadrada de 2, de la raíz cuadrada de 3, de todos esos números de pi que tenía tantos decimales? ¿Cómo hacían estos cálculos si no tenían una computadora? Y razonaban con estas herramientas, razonaban con el cálculo. Bueno, quiero saber cuánto vale el seno de 32 grados. Entonces lo primero que voy a hacer es trabajar con una función. ¿Cuál va a ser mi función? Seno de x. Entonces voy a tomar el palito ese que les dije que tengo, estoy sentada en un tronco, y empiezo a hacer la gráfica en la tierra de la función seno de x. Bien. Ahora tengo que encontrar un valor de x que me permita el punto de partida, que me indique ese famoso punto P que yo tenía en la gráfica cuando hicimos la deducción del diferencial. Un valor de x para el cual yo conozca el seno, pues no tengo la calculadora. Bueno, tienen que haber visto en el curso de ingreso que hay ángulos que se llaman ángulos notables, que son 0 grados, 30 grados, 45, 60 y 90 grados. Bueno, entonces, un valor obviamente próximo al que yo quiero determinar sería 30 grados. Voy a tener que trabajar con radianes. ¿Se acuerdan cuando hicimos la deducción del límite notable seno de x sobre x? Bueno, esa x estaba en radianes. Y cada vez que querramos hacer un cálculo con funciones, con funciones trigonométricas, ¿no? Y reemplazar el valor de x por un número, cuidado, tiene que estar en radianes. Bueno, entonces si este ángulo lo paso a radianes, hago una reglita de 3, ¿no? 180 grados es pi, 30 grados, x, eso me da pi sobre 6. Entonces mi punto de partida, acá, mi punto P va a estar en pi sobre 6. Incremento la variable independiente en un delta x. ¿Cuánto va a valer mi delta x? Y si yo estoy partiendo de 30 grados y quiero llegar a 32 grados, ¿cuánto vale mi delta x? Y vale 2 grados. Pero esos 2 grados también los tengo que llevar a radianes. Bueno, acá está, pi sobre 90. Hago la misma reglita de 3 que les conté recién. Bueno, calculo el diferencial de la función. Porque voy a usar diferenciales para poder determinar lo que yo quiero saber.
El diferencial de esta función, ¿a qué es igual? A la derivada de esta función, la derivada de seno es coseno, multiplicado por el diferencial de la variable independiente. Esto por definición de diferencial. Bueno, reemplazo. Coseno de pi sobre 6, ese es mi valor de x, del punto de partida, coseno de pi sobre 6 por, y en lugar de diferencial de x pongo pi sobre 90. A ver, ustedes con la calculadora, cuando pongan pi tienen que poner 3,14, ¿no? ¿Cuánto les da el diferencial de y? $0,034. Bien, ahí está. Ya tengo el diferencial de y. Quiere decir que, vuelvo al gráfico, yo quiero sacar, si este punto Q representa los 32 grados, obviamente que acá la escala, esto está fuera de escala porque acá se superponen los dos puntos y no se iba a ver lo que yo quiero explicar. Pero si estoy acá en 32 grados y yo quiero saber cuánto vale acá en el eje Y, cuánto vale el seno de 32 grados, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular primero cuánto vale el seno de 30, me voy a ir ahí, voy a calcular hasta ahí, y después le voy a sumar este pedazo que tengo desde ahí, imaginen acá un triángulo rectángulo. Este pedacito que tengo desde ahí hasta la derivada de la función, eso es el diferencial de la función. Ese 0,03 en el caso mío. Entonces quiere decir que el seno de 32 grados, mi incógnita, va a ser el seno de 30 grados más el diferencial de la función. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? Como es un ángulo notable, el seno de 30 grados vale 1/2. Si a 1/2 le sumo el diferencial, si a 1/2, a 0,5 le sumo 0,03, ¿qué me da? 0,53. Ahora ustedes, toman la calculadora de nuevo. ¿Cuánto vale el seno de 32 grados? Cuidado, si estamos con grado, la calculadora en DEC, ¿no? 0,53. Ceros, y tiene otros decimales más, ¿no? 0,53, ¿y cuántos decimales más tiene? No, a mí me dio 0,52991, o sea, por eso se redondea a 0,53, ¿no sería? Ah, 0,5299. Bien. 99 y sigue. Bien, eso es importante, porque el valor de la función, el valor del seno de 32 grados está por debajo de la recta tangente. El valor que yo estoy calculando está en exceso, está por encima, porque la recta tangente quedó por arriba. Vamos de nuevo. Cuando yo quería calcular el seno de 32 grados, ¿qué hacía? Primero calculaba el seno de 30 y voy hasta ahí, hasta la misma horizontal donde está P, y después que le sumo este pedacito, ¿hasta dónde? Hasta la recta tangente. Supero la función, ¿ve? Estoy arriba. Obviamente que estoy tan cerquita acá que esa diferencia que hay es despreciable. Pero lo que estoy calculando yo acá está en exceso del valor real. Por eso a mí me da 0,53 y la calculadora da 0,52. ¿9 era? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, 9,9. Bueno, si comparamos podemos decir que son casi iguales, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué me sirve el diferencial de una función? También para cálculos aproximados. Lo puedo usar en estimación de errores, lo puedo usar en cálculos aproximados, y ya van a ver, como les conté recién, que el diferencial es una herramienta muy útil en el cálculo de las materias que van a tener a futuro en la carrera de Ingeniería Química. Otro concepto relacionado con la recta tangente es la aproximación lineal. Siempre hemos trabajado con funciones, y estas funciones en general son curvas, también pueden ser rectas, ¿no? Pero en general, cuando hablamos de una función, hablamos de una curva.
Y se puede ver que una curva se encuentra muy cerca de su recta tangente para valores de x cerca del punto de tangencia. Es decir, si yo tengo una función igual a f de x, obviamente que en este punto la recta tangente y la función como son iguales. Pero para los valores que están alrededor de este punto, vean que casi que se confunden los dos colores, ¿no? Entre el celestito y el rosa, ¿sí? Entonces, para valores de x cerca del punto de tangencia, los valores de la función se aproximan a los valores de la recta tangente. Si nosotros hiciéramos un acercamiento de la gráfica, si yo estoy en GeoGebra y empiezo a agrandar la escala, va a llegar un momento que la curva la voy a ver como una recta. Que ese tramo de la función que estoy observando cuando hago un zoom y hago otro zoom y otro más, se transformó en una recta. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo puedo determinar o aproximar una función, una curva con una recta. Obviamente que esa aproximación me va a servir para los valores que estén próximos al punto donde esa recta es tangente. Porque si estoy trabajando con valores de x acá, la recta y la función son distintas, totalmente distintas. Pero si estoy trabajando con valores de x cerca del punto de tangencia, son muy parecidas la recta con la tangente. Y es mucho más fácil trabajar con rectas que trabajar con funciones. Y no estoy hablando de funciones polinómicas, pero imaginemos una función que esté compuesta por una exponencial, una polinómica, un cociente, que tenga raíces completita, ¿no? Que tenga un montón de operaciones. Una función complicada. Es mucho más sencillo trabajar con una recta y efectuar los cálculos sobre la recta. Entonces, la idea es que puede resultar fácil calcular el valor de la función en un punto, pero difícil hasta imposible, en algunos casos, calcular qué le pasa a la función cerca de esos puntos. Podemos encontrar situaciones que para x igual a a, puedo calcular el valor de función sin ningún problema, pero para los valores cercanos a no puedo determinar el valor de la función. Entonces, lo que hacemos es recurrir a valores calculados a través de una función lineal. Entonces, esta linealización de la curva se llama aproximación lineal y se usa mucho en algunos cálculos. Obviamente, para cálculos aproximados, ¿no? Para cálculos rápidos. Entonces, a la función lineal cuya gráfica es la recta tangente, la vamos a calcular de este modo. Tengo la función lineal, la linealización de esa curva. No es un logaritmo, no, es la función lineal. Construido de la siguiente forma. La pendiente de esa recta, que es la derivada de la función en ese punto. Bueno, la derivada por x menos a más f de a. ¿De dónde sale esto? De la ecuación de la recta que pasa por un punto, dada la pendiente. Esta es la linealización. Y lo que hacemos es utilizar esta recta, la recta tangente en el punto x igual a a, y la ordenada f de a, como una aproximación a la curva, para valores de x siempre que estén cercanos a a. Si yo me alejo de ese punto de tangencia, como se ve acá en el gráfico, obviamente que hay diferencia entre la función y la recta. Entonces, si a ustedes les preguntan la linealización, significa transformar una curva en una recta. Esa recta tendrá una pendiente definida por la derivada de la función en ese punto. Bien, hasta acá los conceptos para la clase de hoy.